¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos a este su programa consentido, su programa bello, lindo, hermoso, el podcast de los cuenteros. Sí, de los cuenteros. Todavía me estoy acostumbrando al cambio de nombre, pero pues ya sé que es el podcast de los cuenteros y ustedes también lo saben. Aunque si quieren le pueden seguir diciendo el podcast de los cuentos. Y bueno, muchas gracias por el recibimiento que tuvo el episodio anterior con Jaime. Gracias por los comentarios. Qué bueno que lo han disfrutado. Y si no lo han escuchado, se los recomiendo mucho. Seguramente por acá en la descripción o al final del video encontrarán el enlace para que vayan a darle una oída a ese precioso, a esa gran charla que tuvimos con ese personaje de aquí de Villahermosa, Tabasco, de la vida cultural. Hoy tenemos otro invitado, hoy tenemos otra entrevista de esta segunda temporada de nuestro podcast. Vamos a platicar con alguien muy especial, alguien a quien yo valoro, quiero mucho, un gran amigo, un gran mentor, sí, porque es uno de mis primeros maestros, si no es que el primero, ya hablando en un territorio profesional de esto del arte de contar cuentos. Hoy vamos a hablar vía telefónica con Guillermo Murray. Vamos a conectarnos con él y pues que disfruten la charla, que disfruten la entrevista, y ya saben que en los comentarios ustedes pueden dejar sus sugerencias, sus opiniones, todo lo que sea. Déjennos mucho, pero sobre todo mucho amor. Órale. ¿Qué tal, Murray? ¿Cómo estás? Hola, Gibran, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por dónde andas ahorita, Murray? Mira, estoy viviendo en un pueblito chiquitito que se llama Pilcaya, en Guerrero. Esto está cerca de Ixtapan de la Sal. Es tierra caliente y hace mucho calor. Mucho calor, ¿verdad? Allá calor. Pegadito entre, decías, Michoacán y casi el Estado de México, ¿no? Eso mero, pero más pegado al Estado de México. ¿Y qué te llevó por allá ahora? La pandemia, me imagino. Pues sí, porque lo que pasa es que compramos un terrenito por acá, pero ocurre que pues ahora nos vinimos a vivir por acá porque pues no había posibilidad de estar en la Ciudad de México. Pero bueno, aquí nos quedamos y está agradable y la gente es muy agradable. Casi no salimos de la casa, pero cuando salimos la gente es muy agradable. Ay, qué bueno. Y qué bueno que nos cuentas dónde andas ahorita y ya nos platicarás a mí y a los escuchas de este contenido, ya nos platicarás al rato hacia dónde va Murray o a dónde espera ir. Pero por lo pronto me gustaría preguntarte, ¿de dónde viene Murray? Te voy a contar que hace no tanto tiempo estaba yo viendo un programa de un youtuber que se llama, o le dicen, mejor dicho, Hiots. Entonces él anda por la calle y le hace preguntas no capciosas, sino preguntas a veces de cultura general a la gente, pues para ponerlos en jaque, para ponerlos en evidencia. Entonces le pregunta a un chavo, me dices 3 autores, 3 escritores mexicanos. Y el chavo se queda, o sea, a mí no me vas a torcer, ¿no? Y ya le dice, Carlos Fuentes, ¿no? No sé si le dijo esos. Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco y Guillermo Murray le dice al Hiots. Y ahí le ponen, no, Guillermo Murray es argentino, le dice el entrevistador. No estoy hablando del actor, estoy hablando del escritor infantil. Y contesta el chavo, contesta el entrevistador, es argentino. Bueno, ahora que te tenemos aquí, que tenemos la oportunidad de platicar contigo, ¿de dónde es Guillermo Murray? Mira, mis papás sí son argentinos. Y de hecho yo nací en Buenos Aires, pero llegué a México cuando tenía 3 años. Y por eso es que yo tengo el pasaporte mexicano y tengo el IFE y el CURP y todo. Para México yo soy mexicano. Entonces, y yo me considero mexicano porque al fin de cuentas, pues aquí es donde crecí. Imagínate, hace más de 60 años que vivo en México. Aquí es donde pues escribo, donde trabajo, donde he tenido hijos. Entonces pues es mi país realmente. Yo me siento mexicano. Además, no solo eso, sino que yo creo que también tu trabajo, tu obra, lo que uno hace, pues también te define, ¿no? Y si tú lo ves, pues una parte importantísima de mis
historias, no todas, pero sí casi todas, suceden en México. Entonces, pues, eso es lo que a mí me da la pauta de pensar cuál es tu nacionalidad o tu tierra o o sea, de qué manera uno se siente, pues es la manera en la que la nacionalidad, pues es en última instancia un papel, ¿no? Que te lo emite un determinado gobierno, pero en cuanto al sentimiento, digamos, patrio, en cuanto a la vinculación de pertenencia, pues yo sí me siento mexicano. Inclusive pues, mis papeles también son mexicanos. Contestada esa pregunta. Y en cuanto a dónde vengo, en cuanto a mi formación artística como escritor y como cuentacuentos, como titiritero, bueno, todo eso está reunido pues en una sola idea, ¿no? Que es ser escritor. Lo que pasa es que cuando uno escribe, no solamente escribes novelas, cuentos, pues también uno puede escribir ensayo y puedes escribir drama. Entonces, pues he escrito muchas obras de teatro de títeres, más de 12, que las voy a reunir uno de estos días en un tomo para que salga teatro para niños. Órale. Y aparte de eso, pues el arte de contar cuentos, pues que es el arte de hablar en voz alta de los cuentos o libros que uno ha escrito, pues digamos en esa voz interior, en silencio, con el papel, ¿no? Pero en realidad todo esto se reúne en esta cuestión de la escritura. Y por más que uno le quiera hacer así al hippie, al soy ciudadano del mundo, etcétera, pues sí influye, ¿no? Todo eso en nuestra voz como artista, sea lo que te dediques. Los músicos, los pintores se distinguen, ¿no? El lugar donde vienen o de donde ellos se identifican que es diferente al sitio de nacimiento. Hay un amigo que vive en España, en Madrid, que dice que cada quien escribe según lo que come. Entonces, si pues, tú nunca has comido chile picante, porque vives, no sé, en Uruguay o en Chile o en Argentina, pues no, tu literatura no va a reflejar el ardor, el picor sabroso de una buena enchilada, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Y si vives en la Unión Soviética y te la pasas comiendo desecados, ¿no? Tipo bacalao desecado o sardinas desecadas y luego lo complementas con col y picles, bueno, pues lógicamente que tu forma de escribir será mucho más melancólica, ¿no? Entonces que tus colores tienen que ver con lo que comes, ¿no? Has estado en varias cosas, ¿no? Porque has escrito teatro, has escrito literatura infantil, juvenil, has hecho teatro de títeres, cuentacuentos. Sí. Todo esto de la vena artística, sí como se dice coloquialmente, sí lo mamaste de la cuna. Sabemos pues que tu papá era actor, sí, ¿verdad? Sí, mi papá es actor, pero también, o era actor, pero también ha sido un cuate que ha escrito mucho. Él ganó en 2 ocasiones el premio de guión cinematográfico, que en aquel tiempo promovía la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México. Ya después mira, mucho se criticó a Fernández Unzaín, que se llevaba los presupuestos, que era un tranza, pero pues hacía muchas cosas, no solo para él, sino para todos. Entonces, a veces es un poco curioso este asunto de las políticas y de cómo, bueno, pero en fin, no me voy a separar. Entonces él ganó estos dos premios, se hicieron sus películas, pero aparte publicó en vida como 4 o 5 libros. Y cuando yo era chico, hace ya muchos años, él me contaba cuentos. Y estos cuentos, pues definitivamente sí arraigaron, ¿no? O sea, la posibilidad de que él es actor y que ha entrenado su voz en distintos escenarios y en distintas cuestiones, pues hacía que las palabras que él emitía pues resonaran diferentes si era el lobo, la Caperucita o la abuela, ¿no? Claro. Él hacía personajes. Era cuentacuentos sin saber que estabas contándome cuentos, más bien era pues mi papá contándome cuentos. Como la mayoría somos, ¿no? Como la mayoría. Y después fue mi mamá la que asumió ese rol.
porque pues nos leía prácticamente todas las noches. Entonces, el primer contacto que yo tuve con Tom Sawyer, por ejemplo, no fue que yo lo leyera, fue que se lo escuchara a mi mamá, entre otras novelas que no sé yo. Algunas otras novelas las tengo más presentes, eso es curioso, de mi infancia. Por ejemplo, tengo La cabaña del tío Tom, que ella nos lo contó en voz alta, la tengo mucho más presente que Tom Sawyer. Tom Sawyer volví a releerlo hace poco, porque pues casi no me acordaba más que el viaje, el viaje que hacen con Huckleberry Finn en el río y algunas otras cuestiones, pero es curioso, ¿no? Cómo la memoria conserva algunas cosas y las otras las elimina. Sí. Y esa pero experiencia claro, de releer, ¿no? Y eso es lo bonito de releer, claro. Eso es lo que te nutre nuevamente y te hace recordar con mayor nitidez algunas de las escenas y rectificar errores, ¿no? Porque finalmente la memoria también pues, se va para donde quiere. Y entre tanto y tanto, pues, estudiaste psicología, ¿no? Después estuviste involucrado en el teatro, en los títeres, mucho en la escritura. Pero ¿cómo cae Murray en este mundo de la narración oral, de la narración de cuentos o los cuentacuentos? Mira, me metí a psicología por una cuestión de que iba a entrar a filosofía y letras, pero yo me fui a estudiar a Argentina varios años. Me fui a Buenos Aires, más bien me mandaron porque yo estaba un poco loco, más que ahora, y ya mis papás no me aguantaban, entonces decidieron mandarme con mi abuela. Que te aguante tu abuela, dijeron. Sí, que no aguante su abuela. Me fui con mi abuela Tere, la mamá de mi papá. Pobre mujer, ya está en el paraíso. Espero que no hay en la playa paraíso, sino en otro espacio. Acá Sí, es una cantina que se llama El Paraíso. No, yo espero que ya esté en otro mejor lugar. Pero, entonces, cuando iba a entrar yo a filosofía, a letras más bien, el tema fue que estaba cerrado porque en ese momento nos habían catalogado todos de comunistas y el gobierno militar pues decidió cerrarlo. Entonces una prima me dijo, ¿por qué no te metes en psicología 2 años y luego haces la reválida y te pasas a letras? Dije, qué buena idea. Ya que me metí a estudiar, era buen alumno y todo, estaban siempre las menciones de los alumnos destacados, ese rollo. Pues dije, bueno, ya termino esta carrera ya que... Pero al terminar la carrera, realmente me di cuenta que yo no me quería dedicar a estar en un consultorio encerrado pues, el resto de mi vida. Entonces dije, no, yo no me voy a dedicar a hacer esto. La cuestión de la titiriteada, fíjate que estábamos viviendo en España en el año 1982. Y en ese momento, pues no teníamos, la que era mi esposa Beatriz y yo, no teníamos ni qué comer. Entonces yo había aprendido en la primaria a hacer cabezas de títeres. Dije, mira, yo voy a hacer unos títeres, unos chinitos, unos negritos, unos piratas, las puras cabezas. Tú le haces ahí un camisolín y los ponemos a vender a ver qué sale afuera de la iglesia. Nos fue muy bien y nos contrataron para dar funciones de títeres en un camping, en un campamento. Entonces pues ahí estuvimos. De tal manera que cuando regresamos a México en el 86, habíamos conocido a 2 o 3 titiriteros. Uno de ellos, que es un gran amigo, me dijo, mira, llévale este dinero y estas cuestiones al maestro Roberto Lago, porque quiero que lo conozcan. Bueno, pues ok, Daniel, gracias. Yo lo haré con mucho gusto. Llegué a México, lo vi a Lago, le di su dinerito y tal, y me hice alumno de Roberto Lago. Y bueno, ahí ya la historia cambia porque pues me fui profesionalizando hasta llegar pues a ser invitado a festivales pues en el extranjero. Estuve en el Festival del Cine de Oro en Varna, estuve en el homenaje que se hizo a Jimi Henson en Nueva York. Órale. Me invitaron en el 93 como invitado de honor al Festival Cervantino para escribir el programa de lujo de teatro para niños y jóvenes. Luego en el 95 hice la exposición El Oro Guiñol
lo que es el Museo de Culturas Populares de la Ciudad de México, en Coyoacán. Y fue muchísima gente a esa exposición. Y surgió también pues los libros, ¿no? El libro de Piel de Papel, Manos de Palo, Historia de los Títeres en México, pero también los 5 tomos de Vamos a hacer títeres. Y bueno, pues esto se difundió por todas partes. Bueno, todo este asunto lleva a que en el año 90, casi en el 2000, me llaman de Michoacán y me invitan a conformar la compañía de títeres. Y yo les dije, bueno, títeres, actores y cuentacuentos, que se llamó Cucaramácara. Títerejuenos es lo que sigue después de... No, títeres, Cucaramácara, títeres. Así se llamó el programa de tele que tuvimos en la radio y televisión Michoacán, en el sistema televisión Michoacán. Es cierto, por ahí me tocó ver a Tzitziki en una grabación, era de ese programa, ¿verdad? Claro, así es. Y ahí fue que empezó la cuestión de contar cuentos. Pero en aquel momento, el contar cuentos estaba vinculado a los títeres. Es decir, durante buena parte de la Edad Media, los títeres en realidad no hablaban. Tenían una lengüeta, y con esa lengüeta hacían títer, ¿no? De ahí viene probablemente el nombre de títeres, que no se sabe muy bien de dónde. Y el que hablaba era el maestro Strujamán, era un sujeto que estaba afuera del teatro y que de alguna manera traducía lo que estaban diciendo los títeres. Esto los cómicos, inclusive en México, lo han seguido haciendo hasta hace poco tiempo, ¿no? O sea, que hay un personaje que no se le entiende qué dice y el otro personaje afuera lo repite a veces. ¿Qué dijo? Y entonces ya lo traduce. A veces lo traduce bien y a veces lo traduce para el diablo, ¿no? Entonces, bueno, y toda la historia termina a cachiporrazos. Ahí fue cuando empecé a acercarme al tema de contar cuentos, pero esos cuentos eran de un narrador que estaba afuera del teatrito. Cuando pues viene el problema michoacano, pues de gobernadores vinculados con el narcotráfico y todo eso, pues me tuve que regresar a la Ciudad de México. Simple y sencillamente nos dejaron sin chamba. Bueno, y a Murray, pues que lo dejen sin chamba, ¿qué? Pero lo que sí a mí me llamó poderosamente la atención es que al maestro Luis de Tavira, que él estaba en Pátzcuaro, le anularon todo el proyecto. Y oye, pues no inventes, hoy día Tavira es director emérito de la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Entonces dices, bueno, así ocurrió. Llego a la Ciudad de México y entonces pues me encuentro con una mano atrás, la otra adelante, ¿y ahora qué hago? Y fue que una amiga me dice, bueno, pues vamos a hacer libros y los distribuimos en las escuelas. Desde un principio, la contada de cuentos tenía como finalidad la promoción de la lectura. Eso no ha cambiado. Lo que sí creo que ha cambiado es que no solamente ver al narrador en escena, narrador oral escénico, al cuentacuentos, al mentiroso, la persona que utiliza la palabra y su cuerpo como medio de comunicación de una historia, cada vez me ha interesado más como un arte en sí mismo. Pero en la empresa, en libros de Guillermo Murray, pues lo seguimos utilizando como un medio para crear nuevos lectores, ¿no? Y para Murray, ¿qué es lo más padre, qué es lo más chido de contar un cuento? Pues puede haber dos situaciones que me gustan mucho, ¿no? Una es cuando estás contando en quinto o en sexto, que pronto hay una situación en la que vas como modulando la voz para ponerla más despacio. Y en aquella situación, el monje de la capucha se fue acercando para decirle a los niños que a las 12 de la noche andan en la calle, ¡dame un rosario! Ya más de uno habrá pegado un brinco por ahí. Esto me causa muchísima gracia. Los chamacos se ríen, permite el diálogo, permite el suspenso y la risa, que son dos emociones o dos sentimientos bien curiosos que se ven tan juntos. Sí, son como gemelos, hermanos, pero no tan gemelos como cuates, ¿no? Ajá. Esa es una. Y la otra que me encanta
es cuando estás contando para preescolar, sobre todo, o primero, segundo de primaria, y están los chamacos como embebidos, como fascinados, como metidos en otro universo, y que si tú dices que eres una bruja, ellos creen perfectamente, y si te acercas a ellos, pues ay, no, sácate, bruja, y juegan, pero como si esto fuera la realidad, ¿no? Y eso me resulta muy, muy fascinante. Es decir, lo que más me gusta de la contada es la interacción con el público. Claro. Tener al público interactuando cuando estás contando un cuento, ¿no? Yo, pues, ahí trabajando contigo, lo he vivido, ¿no? El que de repente esté yo contando el pájaro reloj que se queda jetón, ¿no? Y los chamacos desesperados porque va a llegar tarde a la reunión ahí que está organizando el sol, y te gritan y te jalan, algunos se levantan, es mágico eso, ¿no? Me contaba Balán, lo incluí en uno de los escritos que le mando a los alumnos del taller. Me contaba Balán que él no... Fuera del teatro, él no había visto que el público se pudiera comprometer igual hasta que le estaba contando el cuento del puma y el grillo a una niña. Y dice el grillo, no, pues ¿sabes qué? Te perdono. Ay, gracias, grillo. Y que se para la niña y le dice, tú no mereces perdón, tú eres malo. Así viéndolo a los ojos, dice. Y... No, sí, se embeben en la historia, se meten. Y eso es muy, muy fascinante, ¿no? Sí. Eso es padre de contar cuentos. Digo, aparte de que les amplíes el repertorio, que amplíes la posibilidad de que escuchen, las posibilidades estéticas, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso va añadido al tema, ¿no? Pero la interacción es lo que más me gusta. Sí, y ahí está un poco el secreto, ¿no? De por qué esto funciona para el fomento de la lectura. Claro. Pues les dice, ¿sabes qué? Esta misma experiencia, o no igual, pero parecida, la puedes encontrar en este libro. ¿Y qué hacen los chiquitos? Pues que lo quiero leer, ¿no? Así es, eso es lo que hacemos realmente. O sea, es una invitación, un incitarlos a que sigan leyendo. Y bueno, contamos una parte del cuento. A veces cuando son chiquititos, pues sí, los contamos de principio, desarrollo y fin, porque necesitan como saber en qué termina todo ello. Pero cuando son chiquitos quieren repetir el cuento muchas veces hasta aprendérselo. Y eso pues no nos afecta, al contrario. Nos permite contar cuentos en distintas escuelas, en distintos lugares, ¿no? Sin tener que decir, bueno, si son chiquitos no les contamos porque entonces no nos compran libros. No es cierto. Realmente lo hemos visto que desde preescolar hasta secundaria, cuando las cosas son bien hechas, tenemos una buena respuesta. Aún en comunidades en donde uno puede llegar a pensar, no, pues aquí no van a tener lana o lo que sea, pues ahí buscan la forma para que los niños sigan leyendo. Eso es algo que a mí realmente me gusta mucho de este trabajo. Bueno, el trabajo que hacemos cuando no hay pandemia. ¿Y por qué este país necesita más lectores, Murray? Yo creo, mira, en cierta ocasión, hace ya algunos años, una chica que fue alumna mía y que de alguna manera estuvo como muy agradecida en un primer tiempo, que es Mónica Beltrán Broson, que firma ella Mónica Broson sus escritos, me dijo, oye, que nos invitan a Estados Unidos a dar unas charlas, qué sé yo. Bueno, ahora preparé algo sobre los prejuicios de los mexicanos en relación al libro. No era un texto completamente original mío, porque a su vez me basé en un escritor que en este momento no recuerdo, en un artículo periodístico, de verdad no lo recuerdo, y es algo que estuvo mal porque no lo he citado como debe ser, pero bueno, así fue. Escribí sobre ciertos prejuicios de los mexicanos en contra de la lectura, ¿no? Y el asunto viene de muy lejos. Viene primero porque pues quemaron los códices, los españoles, ¿no? Lo que los amerindios tenían, que tampoco amerindios, los nativos americanos o los oriundos de América tampoco están así, pero bueno, en fin, tenían como sus códices, como sus referencias, fueron destruidos, ¿no? Y a un señor vestido de señora con un hábito hasta los pies, parado en una especie de cueva,
de espalda al público, pues agarraba un libro y recitaba en un idioma desconocido, y les decían que ese era el Dios en el que tenían que creer, con lo cual pues mucha gente a partir de ahí pues le entró un rechazo hacia la lectura de la Biblia muy grande, ¿no? Porque pues era el libro de los enemigos. Sí. Pero además se les prohibió a los indios por parte de los españoles ingresar a las escuelas, no fue sino hasta el siglo, poco antes de la independencia, ¿no? O sea, hasta el siglo XVIII, cuando se les permite ir a lo que se llamó escuelas de indios, ¿no? Entonces ahí viene otro resentimiento, y así nos podemos ir sumando, ¿no? Creo que uno de los resentimientos más recientes es el libro gratuito y obligatorio, ¿no? O sea, pues, ¿cómo es eso? Te regalo un libro, pero tienes que leerlo, ¿no? O sea, espérame. O es gratuito o es obligatorio, y además, si lo vemos, ¿no? Si tú consultas a 200 personas, oye, ¿conservas los libros de la primaria en donde estaba la imagen de la libertad? ¿Conservas alguno de esos libros del Ángel de Independencia o algo así en tu biblioteca? Nadie los conserva. Entonces ha estado supuestamente trabajando en fomento a la lectura desde hace 60 años sin resultados, ¿no? Y lo que hemos visto con nuestra chamba, que tendría que a lo mejor algún día ser mucho más oficial, más organizado, etcétera, pero pues ya ahí sería aburrido, hemos logrado resultados reales, cuantificables en poco tiempo. Y bueno, estamos al lado de Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene que este sea un país pensante. En la época de Miguel Alemán dijo, este va a ser un país agrícola, ganadero y de maquiladoras, ¿no? Que me vienen con matemáticas y con desarrollos en la primaria. Y es un país de maquiladoras, indígena, campesino, etcétera. Pues la misma jerarquía política vinculada con Estados Unidos, pues han mantenido al pueblo en la ignorancia, igual que hicieron los españoles, etcétera. Entonces, en la medida en que creamos niños lectores que puedan llegar a pensar y a decidir, ¡wow! Por eso me gustó tanto cuando fuimos a Teapa. Sí. Esa escuelita. Ángela Peralta. ¡Qué bárbaro! O sea, en una escuelita que uno dice, híjole, está aquí, pues, lejos, ¿no? Del centro del conocimiento, no es Sí, todo centralizado a nivel estatal. Exacto. En Villahermosa y a nivel nacional también en la capital, ¿no? Sí, o en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿no? Y en Tabasco, Villahermosa. Entonces, en un pueblito así alejado, que hubiera maestros tan dedicados, tan metidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que los chamacos tuvieran tanta iniciativa, que fueran entes pensantes, creativos, imaginativos, inteligentes. Sí, ya me estoy acordando de tu... ¿no? Dibujaron el cuento, ¿no? De la sucia. Y hicieron otros trabajos, periódicos murales, te escribieron cartas. Y sin que se los pidieran realmente, decían los maestros, ¿no? Que los niños fueron de la iniciativa y ellos nada más los fueron guiando. Claro. Y ahorita me pusiste a pensar igual, ¿no? Porque yo actualmente he dicho, ¿dónde estará mi libro de la primaria? Porque ya con pues, las ideas que tengo ahora, pues, lo que he estudiado, a lo que me dedico, pues digo, ahí está, había buenos cuentos en esos libros, ¿no? Del señor que salió volando. Me acuerdo que estaba el cuento de los jorobados que nos aprendemos ahí en tu taller. Estaba el cuento de las dos amigas, que es una cosa totalmente existencialista, filosófica. Y bueno, pues yo creo que ese lo tiró mi mamá o no sé dónde quedó. Es muy interesante, ¿no? Y tú, además de trabajar en esto del fomento a la lectura, que fue por eso que empezaste, según nos platicas siempre en tus clases del taller de cuentacuentos, por eso fue que empezaste dicho taller. Ya este curso, estas capacitaciones han tomado otro rumbo, sí, hay mucha gente que nos quedamos a trabajar ahí contigo. Ya aquí la gente, nuestros escuchas saben pues que llevo ya casi 5 años trabajando contigo. Bueno, de hecho ahora en febrero fueron 5 años y por eso fue que te invité. Okay. Ajá. Oh, qué bien. Ajá, entonces, además de eso,
llega mucha gente que no se queda a trabajar contigo, pero que se le comparte todo, y yo veo que lo aplican en otros lados, o que salen simplemente con otra forma de ver la lectura, de ver los cuentos y de ver, sí, el acto de contar la tradición oral, y eso para mí yo creo que también es muy valioso de la chamba que haces ahí en tu empresa. Pues imagínate, llevamos dando el taller de narradores y cuentacuentos, yo creo que más o menos, si no me equivoco, 10 años. En esos 10 años, suponte que a lo mejor hemos dado, entre talleres que hemos dado solo en Ciudad de México, pero después los talleres que son fuera de Ciudad de México, pues suponte que hemos dado 100 experiencias de taller. Y a un promedio de unas 8 personas, porque ha habido talleres en que hay 20 y ha habido talleres en que hay 5, pero bueno, suponte un promedio de 8. Eso quiere decir que han pasado entre 800 y 1000 personas por los talleres, ¿no? Por ahí, sí. Algunos se han vuelto casi seguidores, fans, amigos, ¿no? Que además pues van buscando abrirse un espacio, ¿no? Me refiero, por ejemplo, ahorita a 2 de las chicas que se han formado en parte online y en parte presencial. Me refiero, por ejemplo, a Esperanza Juárez, que es clown hospitalario, ¿no? Ella es la doctora Pera, ¿no? Como payaso, pero aparte pues ha tomado talleres de cuentacuentos, ha tomado el taller de sombras, de títeres, en fin, muy movida. Y otra pues sería Gaby Ladrón de Guevara, que además es poeta, da clases de inglés, una mujer muy, muy movida. Entonces, bueno, por mencionar gente que ha estado muy cerca del grupo, del equipo en los últimos meses, ¿no? Pero pues hay gente que sí nos sigue desde hace ya una temporada larga. Y creo que, como tú dices, mira, habrá algunos dentro de este proceso, habrá algunos que sí se dediquen a contar cuentos, que realmente pues es un porcentaje pequeño, ¿no? Pero que lo utilizan en sus clases, en sus grupos, en sus actividades, ¿no? Por ejemplo, pues han habido odontopediatras que, pues, es que yo quiero. Hace poco, no sé si te acuerdas de una chica que se llama, de una señora, la doctora Silvia Lima. Sí, me acuerdo. Ella trabaja en la rehabilitación fonoauditiva de muchos niños, algunos que tienen paladar leporino, que tienen problemas de escucha, y tiene una serie de colegas, amigos médicos, psicoterapeutas y demás, que han tomado clases con nosotros y que dices, bueno, eso nos permite pues, ampliar el grupo, ¿no? Hacia zonas académicas. Y de los maestros, bueno, pues ha sido, yo creo que enorme el grupo de maestros y de profesores y de educadoras que han venido a tomar el taller con nosotros. Entonces, ¿esto qué permite? Pues yo creo que lo que tú dices, ¿no? Incrementar la sensibilidad. Es gente que después va a ir a escuchar a un cuentacuentos en algún lugar, sea cuentos para niños o para grandes. Se vuelve más afín al movimiento, aunque no sea con nosotros. Pues, digo, por ejemplo, ¿qué te digo? Ellen Hamza, ¿no? Sí. Ellen está en el Santa Estado de Catarina. México y trabaja unos días con Germán Argueta, otros días con Betty Falero, y dices, pues qué bien, ¿no? Porque Gaby también estuvo en Fino. O sea, realmente eso es alentador de lo que hemos hecho, ¿no? De lo que seguimos haciendo. Oye, pues hay que seguirlo haciendo, ¿no? Y claro. en eso andamos ahorita con las limitaciones y las ventajas, hay que decirlo, que nos ha dado la virtualidad. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a una de las secciones de nuestro programa. Una sección que no tiene nombre, pero que tiene muchos nombres. La sección de los claroscuros, de las anécdotas alegres, las anécdotas tristes, lo frustrante, lo esperanzador, lo agrio, lo dulce. Ya sabes, ¿no? Una anécdota que te encargué, que te pedí, una donde te la pasaste muy bien, donde saliste con una sonrisa, donde se te escurrió una lágrima de alegría, y otra donde las lágrimas a veces no son de alegría, o a veces apretamos los dientes del coraje porque alguien nos hizo una mala jugada. La que tú quieras primero, la que tú quieras después. Bueno, yo te diría que
no sé si hay una anécdota en específico de alegría, pero sí son como una serie de situaciones que me han ocurrido en donde se siente una energía y una emoción genial, ¿no? O sea que hagas títeres o sea que cuentes un cuento, hay un momento en que los chiquititos se ven trasladados a un espacio imaginario compartido con el que está haciendo títeres o con el que está contando un cuento, que estallan en carcajadas, ¿no? Y te hacen sentir muy, muy feliz, ¿no? Yo no sé si haya una finalidad en el cosmos o si uno se gana el paraíso o nada más al final de todo esto uno se muere y te comen los gusanos y ya, no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que hay acciones en la vida que se premia la vida misma, ¿no? El hacer reír a los niños, sea como sea, es una acción positiva inmediata, ¿no? Si después hay premio, castigo, lo que sea por eso, bueno, pues eso es un asunto que será un añadido, ¿no? No se sabe a ciencia cierta. No se sabe, y creo que en última instancia no hace falta, ¿no? Porque cuando logras finalmente hacer reír a un niño a carcajadas, pues ya es el paraíso en la tierra, ¿no? Así lo vivo yo y me llevo muy bien. En general me llevo mejor con los pequeñines que con los adultos. No siempre, pero hay algunos pocos adultos así como amigos, pero la mayor parte de los niños sí son amigos y que tienen y quieren que les cuente algo y que les firme los libros y que hay tanta cosa, ¿no? Pero ese momento de que estallan en carcajadas me encanta. Y lo más triste, la anécdota decepcionante, sí, ¿sabes cuándo es? Cuando te encuentras con ciertos, no sé si son colegas, porque yo no los llamaría colegas, pero sobre todo se da más esto en el tema de los títeres, no tanto, fíjate, por algún motivo que no tengo ni idea, no tanto con los cuentacuentos. Yo he estado en reuniones de cuentacuentos en Ciudad de México y hay una fraternidad interesante, ¿no? Pero sí lo noté mucho con la gente que dice que escribe para niños y con la gente que dice que hace teatro para niños, que en realidad no les interesan los niños, y esto es lo que más coraje a mí me da, ¿no? O sea, que hay ciertos autores, ciertas personas que, si te gustan los niños, escribes para niños por el gusto, por el placer de transmitirles un recuerdo, una información, una emoción, una enseñanza, lo que sea, ¿no? No, en realidad yo lo que hago es que pues, lo tengo que hacer porque pues, me contratan y lo tengo, y finalmente pues mis libros se venden, o mis espectáculos se venden, y yo vivo de eso. Y estaba yo como representante de los escritores mexicanos de libros para niños y jóvenes en Los Ángeles, y me encuentro con que la mayoría de los escritores gringos ni siquiera se interesan en el público infantil, ¿no? Les interesa cuántos miles de ejemplares vendió la editorial. Y me siento con una editora que me dice, pues tienes que cambiarle este libro, esto y aquello. Dije, mira, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer. Y había otras dos personas ahí que estaban en una mesa al lado, escucharon eso y se abalanzaron como buitres a tratar de ver si les publicaban algún libro en inglés por la cuestión del mercado. Entonces dices, guácala, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que alguien que se supone que está escribiendo para las almas que acaban de llegar a este universo, bueno, al nuestro, no sé si haya otros, pero bueno, en fin, para los más pequeñines, sea gente tan mediocre espiritualmente, ¿no? Tan egoísta, tan voraz. Pero en fin, yo lo que sé es que lo que vale la pena aquí pensar, pues es en uno mismo, ¿no? El tema, pienso, es en qué clase de persona quieres convertirte. Y a medida que uno va coleccionando ese tipo de acciones, pues evidentemente que el espíritu o el alma o como lo quieras llamar, la mente o el cerebro, pues se va pudriendo, ¿no? O sea, cuando si suele decirse
que si te portas bien, pues te va bien, pero si te portas mal, se te pudre el culo. Eso no rimó, pero aplicó. Bueno, es que dice que si obras bien, te va bien, pero si obras mal, se te pudre el tamal, pero pues es que eso no tiene sentido. El animal había escuchado yo, ¿no? Pero ¿cuál animal? Sí, ciertamente, ¿no? Y eso también deviene en que haya tanto producto basura para niños, ¿no? Tanto películas, no solo literatura o teatro, ¿no? Películas, donde vas y ves una película que dices, bueno, estos, para empezar, planteado como si fueran los niños tontos, ¿no? Que se van a tragar lo que sea. Murray, una recomendación, algo que nos sugieras para leer o para mirar o para escuchar. Mira, hay un libro de Italo Calvino que hoy día se puede inclusive bajar de internet, porque hay libros de Italo Calvino muy difíciles de conseguir en internet. Suponte los cuentos populares italianos, ¡ay, qué lata que es para conseguirlos! El otro día me los pasó una compañera, pero o sea, están como muy protegidos, ¿no? Pero hay otros libros que puedes bajar de Calvino que se llama Las ciudades invisibles. Me parece un libro bellísimo. Si lo quieren conseguir, si lo quieren comprar, lo publicó Minotauro. Minotauro fue comprada por Planeta. Entonces, bueno, todavía se consiguen algunas ediciones antiguas de Minotauro. Y ese libro de Ciudades Invisibles es muy hermoso. En un momento llega Marco Polo con el gran Khan, el gran emperador. Pero el emperador no puede salir del palacio, y entonces le pide a Apolo que le cuente qué es lo que él ha visto. Y cada una de las ciudades recibe el nombre de una mujer, y entonces empieza a describirle algunas de las ciudades, pero poco a poco se da cuenta que es imposible que él pueda transmitir la experiencia de lo que significa llegar a una ciudad y conocer y oler, comer y visitar esa ciudad, a decirlo con palabras, ¿no? Que es muy difícil. Y finalmente, pues empieza a inventar un universo maravilloso, ¿no? Entonces, está escrito casi en verso, no está escrito totalmente en verso, pero son como pequeñas cápsulas de ciudades invisibles, imaginarias, extraordinarias, que es un libro que me gusta muchísimo. Actualmente pues leí el libro de American Gods que me recomendaste y... ¿Te lo presté? Y sí, me lo prestaste, lo leí. Y estoy viendo la serie de Amazon en la tele, que no está mal, aunque bueno, la segunda parte... La primera temporada es muy superior, según yo, pues. No se acerca al libro, y empieza como a despegarse, pero bueno, es interesante. Y luego mi hijo Guillermo me mandó un libro que estoy por terminar, que sí me ha gustado mucho. Se llama De animales a Dios. Es muy interesante, es una historia de la humanidad en pocas páginas, y se lee, contiene datos muy interesantes. En eso ando, sí. Ya hablé de películas. Y música, pues bueno, y es que yo viví en una época anterior a esta y sigo siendo muy adepto, muy adicto al Pink Floyd de antes y a lo que después pasó con la banda, que se dividió en dos, y que bueno, siguen tocando. Esto es interesante. Oye, de Calvino yo lo único que he leído es su versión de La Cenicienta. Ya voy a buscar ese que dice Ciudades Invisibles, y pues ahí queda también la recomendación para los y las escuchas. Claro. Yo también quiero recomendar algo, porque yo sé que nuestros invitados luego por modestia pues no se autorrecomiendan, ¿verdad? Les recomiendo mucho que lean a Murray. Tiene una serie de libros que a mí me encantan, que se llama ¿Qué miedo? Se llaman Tienes miedo, ¿no? Así con signo de interrogación. ¿Qué miedo? Es uno de los volúmenes. Son 10 volúmenes que fueron publicados anteriormente por Editorial Castillo. Se llamaba la colección Castillo del Terror. Y ahora pues él los ha publicado con su propia editorial, libros de Guillermo Murray, en alianza con Ediciones Delirio. Están muy padres.
A mí me gustan todos, no les quiero decir cuál es mi favorito para que ustedes decidan pues cuál de todos les va a gustar más. Hay un libro que habla, bueno, es que en general esos libros tocan el tema de los miedos infantiles. Son niños que viven en una colonia, la colonia del Río, y que de repente ahí empiezan a suceder cosas extrañas. Y los niños pues tienen que enfrentarse con esas cosas extrañas porque son niños de novelas infantiles y son muy perspicaces y muy investigadores. Yo siempre le digo a las maestras, a las directoras, que esos libros es como una introducción, ¿no? a las lecturas que pudieran tener en un futuro si les atrapa el género del misterio, del suspenso. Tal vez después descubran a un Conan Doyle o a una Agatha Christie y también les llame la atención porque son de resolver pistas y misterios y darse cuenta que las cosas no son como parecen. Y hay libros que hablan sobre el miedo a los payasos, sobre el miedo a la gente extraña, sobre el miedo a los indigentes, sobre el miedo a la muerte, a la separación, a la pérdida. Yo creo que ahí me vas a desmentir tú si no. Yo creo que ahí va un poco de tu conocimiento de psicólogo, ¿verdad? Un poco expuesto en esos libros. Sí, es verdad. Pero tratado no tanto como una cuestión psicológica, sino como una cuestión artística. Y si a alguien se interesa, bueno, con mucho gusto les hacemos ahorita en PDF. Los libros en general cuestan 200, 250, pero los estamos enviando aquí, o sea, método comercial vía PDF. Y entonces los cobramos 50 pesos. Y claro, no es lo mismo que tener el libro físico y que te lo firmen y todo, pero bueno, si uno lo quiere leer, pues es una opción muy buena para este tiempo, el que te lleguen los libros en PDF, porque te llega el mismo día que sí, por supuesto. El depósito. Entonces, pues ahí pasarles el dato. Mi correo es murrayguillermo@gmail.com. Y claro, que les mando el catálogo y para que lo puedan ver y claro, sí me dará mucho gusto. Y ya en algún momento que vaya yo para Villa o que nos veamos en algún lugar, pues con gusto se nos firmaré el ejemplar físico, ¿no? El de átomos, no el de electrones. Pero bueno, gracias por la recomendación de mi trabajo. Sí, por supuesto. El correo es igual que su nombre, nada más que primero el apellido, murrayguillermo@gmail. Y bueno, recomiendo mucho esa lectura porque son de mis libros infantiles favoritos, los que más me gusta trabajar en las escuelas, sobre todo con los niños de 7, 8, 9 años, jalan muy bien ese material. Y les gusta. Otro que les recomiendo de Murray es uno que se llama Cuentos y Leyendas de México Prehispánico. Es una recopilación hermosa de leyendas de todo nuestro país. Búsquenlo, ya les dio ahí el tip de cómo los pueden tener en PDF, aunque no estén por acá por Villahermosa. Igual si están en Villahermosa me pueden mandar un mensaje a mí. Aquí en los mensajes yo tengo algunos ejemplares físicos, pero si no, pues el PDF es una opción porque pues como es una editorial independiente, pequeña, hemos tratado de llegar a diferentes lugares de la República, pero ahí la llevamos apenas poquito a poco. Y pues en PDF por un correo electrónico te lo pueden pedir hasta en Alaska, ¿no? Y les llega si tienen internet. Esa es otra ventaja. Y bueno, fuera ya de las recomendaciones, entre tanto andar y tanto trajinar y tantos libros y tantos cuentos y tantos títeres, ¿qué sigue para Guillermo Murray? ¿Qué viene en el futuro? Mira, en lo que estoy, ya terminé finalmente algo que era un compromiso con lectores y conmigo, que era concluir el asunto del niño de las estrellas. Porque la primera vez que lo publiqué en Editorial Norma, en Editorial Colombiana, salió en América Latina en distintos lugares en el año 2000. Pues bueno, se han pasado muchos años. Después sacamos una versión en Ediciones Delirio, nuevamente el niño de las estrellas, pero el que tiene la tapa azul. Creo que eso debe haber sido hace unos 8 años más o menos, 2012. Pero yo tenía el compromiso conmigo y con el público de concluir. Entonces ya concluí prácticamente, y en un principio iba a ser una trilogía, pero finalmente no, es un tomo un poco más grande, quizás tenga unas 400 páginas de la novela. No es tan
gigantesca. Actualmente Mireya Rivera, que es mi correctora de estilo y editora, pues ya lo está revisando. O sea, también se lo di a mi hijo Guillermo, que es muy buen lector, y lo están revisando para ver, bueno, cuestiones de edición, si todo concuerda, que no hay cosas raras, en fin, con el ánimo de poderlo publicar. Lo único que no sé es cómo se va a publicar, porque por un lado pienso en la cuestión de hacer una edición online y hacerla económica, pero sé que muchos van a querer también la impresión, ¿no? Los papeles, los átomos. Entonces creo que va a haber de dos tipos de ediciones, de una edición en papel, quizás una edición de lujo en papel también, y una edición de libro de bolsillo. Pero en cuanto ya el libro esté, lo voy a proponer en distintos espacios para que la gente lo pueda leer, comentar, etc. Es una novela que sucede en el año 2500 y creo que muchos de los errores que anteriormente tenía la novela se han corregido en esta edición. Pues eso, corregida, aumentada, no sé si es la definitiva, pero que se acerca a la definitiva sin duda. Y bueno, ya a lo que sigue de mi parte, también quiero terminar la trilogía. Esta sí también es otra deuda con el tema de la séptima casa de la luna. Ya el segundo tomo, ese sí va a ser en 3 partes. El segundo ya prácticamente lo termino y me falta pues meterle mano a tercero. Entonces pues mi idea es esta, seguir escribiendo. La verdad yo creo que es poco probable que me regrese a la Ciudad de México. Esto de la pandemia pues me ha orillado a vivir en el campo, más tranquilo, sin tanto tráfico. Ya te asimiló el campo, ¿no? Sí, más yo no digo que trabaje uno menos, porque a lo mejor trabajas más, porque a la mañana hay que levantarse a dar de comer a los animales, a echarles agua, a limpiarlos, etcétera, y luego te pones a trabajar en la cuestión intelectual. Pero, ay no, yo lo prefiero. Entonces creo que se reestructurará la empresa de una manera más virtual y pueden seguir escribiendo. Yo quisiera pedirles a todos aquellos que se van a iniciar en el arte de contar cuentos, pues que realmente si van a contar cuentos para niños, ¿no? Lo hagan por amor, no por mero interés. El interés, si uno cuenta bien, tarde o temprano va a ir bien. Pero si no se hacen las cosas con el corazón, pues está medio feo, ¿no? Y más en este tipo de actividades. Yo entiendo que hay gente que dice, ay, pues no tengo de dónde sacar en quinto, pues me pongo a, no sé, a hacer cualquier marrachada y no investiga y no se forma y no... Y eso pues es triste. Finalmente a nosotros como artistas, como profesionales, no nos afecta, pero sí va a haber algún niño o alguna niña que diga, ay, eso es contar cuentos, ay, guácala, ya no me interesa. Sí, por supuesto. Y eso sí está mal. Justo te iba a pedir un consejo, ¿no? Para las personas que se inician o se piensan iniciar o conocer este arte, y es un muy buen consejo, ¿no? Y es parte de lo que te decía hace rato, que platicaba yo con Balán, que decía él que el cuentacuentos se tiene que comprometer con la trama, con la historia que está contando, porque el público es propenso y está dispuesto a hacerlo desde el momento en que están sentados y te voltean a ver cuando les dices te voy a contar un cuento, para que después a la mitad de la historia ya el público esté por allá, viendo para allá y diga, pues esto, como tú dices, es una mamarrachada. No somos la televisión, no somos el teatro, no somos el cine, que si vas a ver una película mala, no dices, ay, las películas son malas. No, dices, ahí después sale una buena. No, pues a la gente luego se aleja mucho de este tipo de expresiones sin tanta difusión porque no nos comprometemos con lo que estamos haciendo. Pero bueno, ojalá y si tomen en cuenta esta cuestión, y si desean formarse como cuentacuentos, pues recomendarte. Pues estás dando 2 o 3 talleres al año de iniciación, que ya los llamamos semillero. Ajá. Por acá también estamos dando como 4 talleres al año de semillero. Entonces, pues que se acerquen, ¿no? Que nos pregunten, no mordemos,
Y no, al contrario, pues con mucho gusto y podemos dar información, y la propuesta es que sí lo hagan, pues eso, como una vocación, ¿no? Como un llamado, más que como un empleo. Claro. Porque ahí es donde, ay, no, Dios mío. Pero bueno, no se puede. La gente que lo hace porque le gusta y porque le encanta y porque está enamorado del arte de contar cuentos, pues se nota. Y hay otra gente, pues, que bueno, es el chambismo. ¿Te acuerdas esta Mireya Cueto, ¿no? La titiritera, decía, pues es que hay algunos que son ganapanes. La palabra ganapán era de ayudante de cocina, ese es el original, lleva todo junto, ganapán. Y no era un despectivo, pero ella era una mujer muy culta, entonces utilizaba este asunto de ganapán separándolo. Era esta cuestión de quienes trabajan solamente pues para eso, para arroncharse, para arrancarse, para agarrar un mordisco, ¿no? Y creo que eso es lo triste, sean títeres o sean contar cuentos o teatro infantil, y que pues el desprestigio no es tanto para la colectividad, aunque sí nos afecta, sino es pues para esa persona que al fin de cuentas va a perder público. Lo que tú decías, a veces no, ¿verdad? A veces es terrorífico que muchos papás, como es gente que dice, ay, pues cobran 2 pesos, pues mejor que cobra 2 pesos, y ahí lo ponen. Sí, pero bueno, por supuesto. Entonces, bueno, yo invitarlos a que vengan a los talleres de cuentacuentos, nos la pasamos muy bien. Muy divertido. Y bueno, pues pueden aprender un oficio o una profesión que seguramente les ayudará en muchos aspectos de la vida, porque hay gente, digo, por ejemplo, si piensas tú en Juanita Antonia, que tomó el taller, que ella es de allá de Macuspana o cerca de Macuspana, dice, pues a mí este taller me cambió la vida, porque estoy perdiendo la memoria. Aquí estuvo ya en el programa, igual vía telefónica, porque está encerradísima, ya sabes, igual por su padecimiento y por su edad y por todo. Entonces nos platicó eso, justamente lo pueden buscar, el episodio donde platica Juanita sobre su experiencia con la memoria y con los cuentos. Nosotros estamos enfocados en la zona sur-sureste de México con estos talleres de cuentacuentos, porque creemos que hemos ido perdiendo un poquito la voz y han ido no solo muriendo nuestras selvas, sino también los seres que viven en ellas y las historias donde viven estos seres. Y bueno, pues invité a maestros, al maestro Balán, que es yucateco, a la maestra Laura, que es de Chiapas, y también está Murray, que nos inauguró el taller el día 20 de febrero, y esperamos organizar otro por ahí, yo creo que por ahí de mayo, junio, quizá inicios. Y tú que estás trabajando más allá por el centro y el norte, ¿cuándo empiezas taller, Murray? ¿O todavía andas viendo? Vamos a iniciar el semillero, o sea, el taller base, el taller de inicio. El ABC. Va a empezar el día 20 de marzo. 20, sábado. Ajá. Pero arrancamos con un taller para niños y jóvenes de 9 a 15 años. Ajá. El 13 de marzo. El 13. El sábado anterior. Perfecto. Y aparte de eso, va a haber taller de creación literaria. Los talleres de creación literaria se van a dividir en 3 niños para pequeños, digamos, lo que vienen siendo los que están empezando a escribir, de tercero de preescolar hasta segundo de primaria. Otros chamacos otro grupo es el de que ya escriben bien, ¿sí? Y otro para grandes escritores. El programa yo creo que va a estar muy divertido porque la idea es escribir y leer por placer. Perfecto. Entonces, pues son puros juegos. Estos talleres van a ser entre semana. Yo creo que todos los detalles, si hay alguna mamá, algún papá, sí, algún tío, abuelita que esté interesado, pues que me escriba murrayguillermo@gmail.com. En tu correo. Y a mi correo, oye, mándame el programa, tengo un niño, una niña, un sobrino, lo que sea que tiene tal edad, y le mando el programa correspondiente. Eso sí, empezamos primeras semanas de marzo. Creo que el primer taller comienza a hacer los talleres estos de fomento a la lectura y a la escritura. Para niños van a ser martes, miércoles y jueves. Cada día corresponde
a un nivel distinto. O sea, el martes es para los chiquititos, miércoles medianos y jueves los grandes. Y por último, hay un taller que también puede interesarles a quienes son promotores de lectura. O quieren ser. Sea que tengan una sala de lectura, que estén al frente de una biblioteca, que sean el taller, o sea, en las escuelas ya hay un tallerista de lectura. Este taller, pero también puede ser papás, abuelos, tíos, va a estar basado en el libro Palabras Mágicas, el arte de contar cuentos y formar nuevos lectores. Este taller va a ser los días lunes. Y también, pues, si quien quiera mandarme un correíto, con mucho gusto le doy los datos, ¿no? Y lo pones también ahí en tus redes, ¿no? ¿En dónde te podemos encontrar? Sí. ¿En el Face o por ahí? Pues en Facebook es muy fácil, porque con poner Guillermo Murray o cuentos y narradores, pues voy a aparecer. Tengo varios Face, por eso no puedo decir uno solo. Eres el hombre de las 1000 Face. Sí, hay como 4 o 5 Face. Se fueron creando por distintos motivos, entonces, pues eso, así fue. Pero la principal es, ¿no? Taller, narradores y cuentacuentos de Guillermo Murray. Así es, ahí sí es lo más fácil. Perfecto. Pues nosotros igual aquí desde la Casa de los Cuentos vamos a estar trabajando este mes de marzo. Tenemos el taller que ya está en curso, ya está por terminar nuestro taller con niños y niñas. Y estaremos organizando los domingos en la mañana una serie de clases, conferencias, charlas. Una con el maestro Balán, que es de Yucatán, una que voy a dar yo acerca del cuerpo y cómo ocupamos el espacio. El maestro Balán va a hablar sobre los personajes del cuento. El maestro Jaime Ruiz va a dar una conferencia sobre Muerte sin fin, el aclamado poema de José Gorostiza. Y yo, bueno, ya dije que voy a hacer yo. Y nos quedaría un domingo de marzo pendiente. Estamos buscando algún otro maestro o maestra que nos quiera dar ahí alguna charla. Muchas gracias, Murray. Bueno, a mí me pueden encontrar, antes que se me olvide, antes de agradecerle a Murray, me pueden encontrar como Delfín Cuentacuentos en Facebook. Pueden buscar la página Casa de los Cuentos Villahermosa. Pueden buscar el grupo de los cuentos ahí en Facebook, ya casi somos 1500 personas. Y pues en el canal de YouTube, si están escuchando esto en Facebook, pues pueden buscar el canal de YouTube Delfín Cuentacuentos. Y si están escuchando en YouTube, pues buscan el Facebook Delfín Cuentacuentos. Y bueno, Murray, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo tenía desde hace meses ganas de invitarte a participar en este contenido, en este programa. Pero me quise aguantar hasta ahora porque, como te decía, es así como simbólico para mí. Son 5 añitos desde que llegamos ahí. Me acuerdo, llegué a dejar un escrito de ciencia ficción y bajó un señor ahí en pants a recibirlo. Yo ni sabía quién era. Ahí se lo entrega a Guillermo Murray y me fui. Y ya después pues nos conocimos ahí en el taller que le diste a los participantes del concurso. Y descubrí este oficio. Ya lo he platicado aquí en el podcast, en algunas charlas con alumnas, alumnos. Descubrí el oficio, algo que yo ya hacía. Descubrí que era un oficio, que era una forma de ganarme la vida, que podía dedicarme a algo que me apasiona. Y descubrí también que uno puede vivir y puede vivir bien y dignamente, que es lo que agradezco igual de haber caído ahí contigo, porque pude haber caído con otro maestro, que pues me enseñaste lo voy a decir, a cobrar por mi trabajo, a cobrar bien, a valorarlo, a saber decir que no a ciertas propuestas, a que no te vilipendien ni te vengan a ofrecer migajas, sino darle valor a lo que hago. Y gracias por eso, Murray, y gracias por venir hoy. No, pues muy feliz 5 años. Me da siempre mucha alegría trabajar contigo. Sabes que yo me apoyo mucho en la gente que colabora conmigo. Lo mismo con Chío, lo mismo que con Mireya. Al grupo se ha ido uniendo otra gente. Ahora está Balam, está Tito Díaz, en fin, pero que digamos como que la fuerza base, pues sí, seguimos siendo 3 o 4, ¿no? O sea, tú, Mireya, Chío, y eso pues siempre me es muy agradable saber que tengo así amigos muy fuertes, que estamos en lo mismo y que tenemos pues ciertas ideas de colaboración con la libertad personal y con los deseos y con el trabajo de cada uno, ¿no? Sí, y eso claro. Pues me pone muy contento y bueno, que sean otros 5 más, ojalá Dios quiera, y que sigamos adelante, ¿no?
Excelente, y pues ojalá Dios quiera igual pronto nos estemos saludando. Ya sabes que acá, ojalá. Acá en Tabasco la gente pues, con la que hemos trabajado te quiere mucho, te estiman, y pues que acá tienes igual tu casa, yo te la ofrezco porque pues, ahí en tu casa igual me has abierto las puertas siempre. Y bueno, amigas, amigos, muchas gracias por estar presentes, por escuchar este programa hasta el final. No se pierdan nuestro próximo episodio con otro invitado o invitada, esta vez tal vez sea invitada, muy especial. Esto fue el podcast de los cuentos.